Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno a traducir las intrincadas señales de la angustia humana, explorando la obra fundamental de Paulo Dalgalarrondo sobre psicopatología y semiología. Y de verdad es una oportunidad fascinante para entender cómo la mente comunica su sufrimiento, porque no lo hace solo con palabras, sino a través de todo nuestro comportamiento. Esta cita del material original es literalmente nuestro punto de partida y nos prepara el terreno filosófico. Fíjense bien, nos revela que los gestos, las posturas y las palabras no son para nada aleatorios. En realidad forman un lenguaje continuo y sumamente complejo que simplemente está esperando a ser decodificado por alguien que sepa observar. Y para que todo este enorme marco psiquiátrico sea súper fácil de digerir, vamos a navegar por estos 5 puntos. Empezaremos con el lenguaje de la psicopatología. Luego pasaremos a descifrar signos y síntomas. Exploraremos las funciones psíquicas centrales, brincaremos de los síntomas a los síndromes y cerraremos con qué hay más allá del diagnóstico clínico. Así que arrancamos de una vez con la primera sección, el lenguaje de la psicopatología. La base de absolutamente todo esto es el enfoque fenomenológico. Básicamente, esto significa poner en pausa nuestros propios prejuicios. Requiere una disciplina mental enorme, porque la idea no es apresurarse a juzgar o a poner etiquetas, sino enfocarse profundamente en cómo esa persona en particular experimenta el mundo. Es observar la realidad vivida en su forma más pura. Para poner esto en perspectiva, hagamos una comparación que ilustra perfecto la escala de lo que estamos viendo. Piensen en la biología. Su unidad básica, su bloque de construcción, es la célula, ¿cierto? Bueno, en la semiología, ese núcleo absoluto es el signo. Sin comprender primero el signo, literal es imposible construir cualquier tipo de lectura mental. Teniendo esa base, pasamos a la sección 2, descifrando signos y síntomas. Aquí la diferencia es absolutamente crucial, y es el vocabulario esencial de la observación clínica. Un signo es un comportamiento objetivo. Es algo que el observador puede verificar visualmente, como ver a alguien que no para de mover la pierna o que habla sumamente rápido. Un síntoma, por otro lado, es algo que solo la persona siente y reporta, como un vacío interno o una tristeza profunda. Ahora, esto se pone aún más interesante. Imaginen una reacción física, un índice, que es un indicador biológico directo, como que te suden y te tiemblen las manos. Lo fascinante es cómo ese índice se transforma en un símbolo exactamente en el momento en que nuestra cultura le asigna un nombre a esa angustia. Ya no es solo temblar, la sociedad decide llamarlo ansiedad. Ya que dominamos el vocabulario, entramos de lleno a la gramática de la mente en la sección 3, explorando las funciones psíquicas centrales. Esta tabla es como ver el engranaje de la mente en acción. Muestra súper claro cómo esos pilares fundamentales, como la atención, la memoria o la orientación, pueden llegar a interrumpirse. En momentos de angustia severa, estas alteraciones cambian por completo la manera en la que una persona interactúa con su entorno. Seguramente han escuchado estos términos, pero la distinción es súper importante en la sensopercepción. Hay una diferencia gigante entre malinterpretar algo que sí está ahí, como ver una sombra en la pared y pensar que es una persona, lo cual sería una ilusión, y escuchar una voz claramente cuando no hay absolutamente nadie en la habitación. Eso último, sin ningún estímulo externo, es una alucinación. Pero, ¿qué pasa cuando la capacidad de organizar ideas realmente se fractura? Bueno, ahí es cuando vemos alteraciones severas como los delirios. Estas son creencias falsas que se vuelven de piedra en la mente de la persona. Literal, se vuelven completamente resistentes a cualquier evidencia lógica. Imaginen la certeza total de estar siendo vigilado en secreto, aunque todas las pruebas demuestren lo contrario. Con esa gramática mental ya establecida, vamos a la sección 4, de los síntomas a los síndromes. Llegar a un diagnóstico es literal como armar un rompecabezas y requiere métodos de detective. Un solo síntoma casi nunca nos cuenta toda la historia. El objetivo aquí es identificar cómo múltiples señales se agrupan de manera súper constante a lo largo del tiempo, hasta revelar un cuadro clínico completo, como un síndrome depresivo. Y un detalle súper interesante del texto es que prefiere fuertemente usar la palabra síndrome en lugar de trastorno o enfermedad. ¿La razón? Porque en el complejo mundo de la salud mental, señalar con el dedo el origen biológico o genético exacto de una condición es increíblemente difícil. Un síndrome, al ser un grupo estable de síntomas, es simplemente mucho más preciso y honesto. A grandes rasgos, el sufrimiento humano se puede categorizar en estos grandes síndromes. Cada uno representa un cambio profundo, ya sea en la energía, en el estado de ánimo o en el contacto mismo con la realidad. Van desde el miedo constante de la ansiedad, pasando por la euforia acelerada del síndrome maníaco, hasta llegar a la inmovilidad total en cuadros psicomotores.
Y para que vean la fuerza que pueden tener estos síndromes, miremos las condiciones alimentarias. Es un ejemplo sorprendente de cómo la angustia psicológica puede llegar a tener tanto poder que logra anular por completo el impulso biológico más fundamental de todos, el instinto de sobrevivir y nutrirnos. Claro que la mente es compleja, y esto no termina ahí. También es crucial considerar otros clústeres, como las adicciones compulsivas que arrasan con el entorno social de la persona, el deterioro neurocognitivo progresivo, o incluso los síndromes culturales, que son formas de sufrimiento que solo cobran sentido dentro de los valores de una sociedad muy específica. Finalmente, entramos a la sección 5, más allá del diagnóstico clínico. Aquí regresamos al corazón filosófico del tema. Y este es un punto que no podemos dejar pasar por nada, el peligro de la medicalización. Tenemos que resistir este impulso moderno de querer medicarlo absolutamente todo. Sentir dolor cotidiano, pasar por un duelo, sentir tristeza o ser tímido, nada de esto es automáticamente una patología. Es, simple y sencillamente, parte de la experiencia humana. Entonces, si la idea no es andar repartiendo etiquetas, ¿para qué sirve realmente un diagnóstico? Pues es una brújula. Sirve estrictamente para guiar la atención terapéutica, para forjar un vínculo de sanación a través de la empatía y, sobre todo, para prevenir la iatrogenia, es decir, para evitar dar un tratamiento que termine empeorando las cosas. Al final del día, el observador tiene una tarea fundamental: descubrir qué significa realmente ese sufrimiento para la persona que lo está viviendo. No es llenar un formulario, es comprender el significado único y subjetivo que ese individuo le da a su propio dolor. Para ir cerrando este análisis, quedémonos con estas ideas principales. La psicopatología es un lenguaje que pide a gritos ser decodificado. Requiere de nosotros mucha empatía, suspender nuestros juicios y, sobre todo, recordar que jamás, pero jamás, debemos reducir a un ser humano a una simple lista de verificación médica. Lo que nos deja con esta reflexión final, que creo que nos desafía a todos a mirar un poco más de cerca. ¿Realmente estamos entendiendo la experiencia de la persona o solamente tenemos prisa por ponerle una etiqueta? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que esto despierte en todos una mayor curiosidad por el increíble lenguaje de la mente.